Cuando gusten, me gusta. ¿Sí? Bueno, a ver, creo que se oye mejor, sobre todo para el... Están transmitiendo, ¿verdad? Sí. En el Facebook. Ok, pues buenos días, muchas gracias por su presencia. Este día nos hemos convocado, la doctora María de la Luz Flores Galindo nos ha convocado a la presentación de este libro, Dicotomías de Género en la Ciencia, Política, Economía y Educación. Entonces, bueno, antes de empezar las presentaciones propiamente, la dinámica de nuestra sesión va a ser, vamos a hacer la presentación, la doctora Lourdes Alejandra Saucedo, la maestra Laura Anguiano, Fabiola Ortega, su servidora, y también le vamos a dar la palabra a la doctora María de la Luz para que justamente nos platique de cómo fue cocinando este libro, ¿no? Cómo fue pensándolo, reflexionándolo y cómo está aquí hoy en este día ya pues materialmente, ¿no? Y después de que hagamos las presentaciones, pues habrá una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Por todas las dudas, inquietudes que tengan los y las asistentes, ¿no? Bueno, le doy la palabra a la doctora Lourdes Alejandra Saucedo Fernández. Ella es doctora en filosofía, es profesora de nuestro plantel de la Academia de Arte y Patrimonio Cultural. Pues sus líneas de investigación están centradas hacia la filosofía de la cultura y el arte y la estética, ¿no? Entonces, le vamos a pedir a la doctora que nos dé su punto de vista del libro, ¿no? Adelante. Gracias, Fabiola. Buen día, ¿me escuchan? Oh, creo que lo voy a... Así mejor. Bueno, pues agradezco la presencia de todos ustedes. Agradezco la invitación para estar presente en esta mesa y participar en los comentarios. Es un honor, doctora, acompañarte en este día tan especial. Felicito ampliamente a la doctora María de la Luz Flores Galindo por su libro Dicotomías de Género en la Ciencia, Política, Economía y Educación. El texto deconstruye la idea falsa de estas disciplinas en tanto que discursos y prácticas neutras y libres de prejuicios de tipo sexista. La autora desoculta y saca a la luz dicotomías de género subyacentes en estos discursos y en estas prácticas, las cuales, además, son reproductoras y generadoras de violencia y de falta de equidad. Consideramos que este trabajo de la doctora Flores Galindo aporta significativamente en una diversidad de sentidos, en los ámbitos de estudio y en las prácticas que el título menciona, así como también en el ámbito de la filosofía de la ciencia, siendo este uno de sus enfoques principales. Pero es un aporte también en la reflexión crítica de nuestro quehacer universitario, en tanto que las disciplinas que el libro aborda son fundamentales dentro de la vida académica. En efecto, la transmisión, el incremento, la creación y la comunicación de la ciencia son prácticas sustanciales del trabajo en la universidad. Ahora bien, nuestra práctica universitaria es en sí misma actividad política, inmersa en las desigualdades y en las dicotomías que la autora plantea, y es, en tanto que actividad reflexiva, filosófica y científica, generadora de pensamiento crítico con respecto al universo político en su totalidad, en torno al cual giran las demás actividades de la sociedad.
lo que hace que el estudio de la doctora Flores sea altamente meritorio. Por otro lado, el mundo de la educación nos compete no solo como transmisoras de conocimientos, sino como formadoras de conciencias y comunicadoras de valores y de relaciones sociales. El tratamiento de la autora de las dicotomías de género en la educación nos lleva a preguntarnos si acaso estamos reproduciendo una práctica educativa sexista al aceptar trabajar con programas de estudio altamente patriarcales y desproporcionados con respecto a la participación de las mujeres y de los hombres en la ciencia, la cultura y las artes. Y es cuestionador, además, de la reproducción que hacemos de estas dicotomías por ignorancia de su presencia en las disciplinas que el libro desoculta, y también por negligencia y por resistencias al cambio. Lo que queremos decir es que las instituciones suelen ser por esencia conservadoras y desde este enfoque contradictorias con respecto a las teorías y los discursos liberadores. Pero además, el planteamiento de las dicotomías de género nos lleva a cuestionarnos si estamos haciendo lo suficiente con respecto a la promoción de la toma de conciencia de las desigualdades en nuestras y nuestros estudiantes en el interior de sus vidas familiares. En este sentido, la aportación de la autora es también considerable al realizar una crítica aguda dirigida al cimiento del problema que se propone como la existencia de dicotomías de género, entendidas como conceptos excluyentes y exhaustivos que fuimos aceptando sin cuestionamiento y que ha llegado la hora de deconstruir y desmitificar. En este punto, consideramos que será oportuno el hacer una mirada crítica a las instituciones educativas que podrían coadyuvar si tuvieran una voluntad más comprometida, no solo con el discurso, sino con las prácticas transformadoras en lo que tiene que ver con la experiencia de las y los estudiantes en la vida familiar concreta. No menos importante es el análisis de la doctora María de la Luz Flores Galindo en lo que se refiere a las dicotomías de género en el terreno de la economía, las cuales, siguiendo a la autora, se encuentran en la base de los estereotipos de la mujer dependiente, cuyo lugar es el ámbito privado de lo familiar, excluida del sector público y de la posibilidad de insertarse en el contexto de la competitividad política y laboral. Esto está relacionado además con la exclusión de las mujeres en la educación, entendida como formación, como capacitación para aspirar a un trabajo bien remunerado. En este punto es iluminadora la alusión que hace la autora a las palabras de Rosario Castellanos y que de inmediato nos conectó con algunos comentarios de nuestros profesores, quienes nos decían: mujer que sabe latín, ni se casa, ni tiene buen fin. Lo que nos llevaba de inmediato a preguntarnos, ¿qué será tener un buen fin o un mal fin como mujer? En muchos casos, las mujeres acudían a la escuela con la intención de encontrar un novio con fines matrimoniales, como las chicas que estudiaban comercio para ser secretarias, aspirando a casarse con su jefe. Si bien los tiempos han cambiado gracias a la lucha feminista, aún existe la idea de que hay profesiones femeninas y profesiones masculinas, según informa la autora del libro, proporcionando datos duros. Siguiendo a la autora, el libro se ubica dentro de la corriente teórica de estudios de género, como una corriente de filosofía de la ciencia o como una variante de los estudios de la sociología de la ciencia. En este sentido, el texto contribuye a aportar
en los discursos disidentes con respecto a las sociologías y las antropologías meramente descriptivas o de base teórica de impronta patriarcalista. La doctora María de la Luz Flores Galindo propone una noción de género a partir de autoras como Lagarde, quien habla de un simbolismo acerca de estereotipos de identidad sexual impuestos a las personas basados en sus diferencias físicas y psicológicas, que son resultado de procesos históricos y culturales. Y como de Barbieri, quien lo entiende como el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, reglas y valores sociales que las distintas sociedades elaboran con base en la diferencia sexual anatómica y fisiológica que dan sentido a la satisfacción del deseo sexual, a la reproducción de la especie y a las relaciones entre las personas. La autora del libro nos hace ver que la ciencia del siglo XVII se erigió sobre la falsa base de la dicotomía de género y la ciencia del siglo XVIII, a su vez, se cimentó en forma retórica sobre diferencias sexuales, excluyendo lo femenino del ámbito científico, lo cual ha sido contraargumentado a partir del siglo XX. La propuesta metodológica de la autora es original al añadir la categoría de género a las dicotomías del discurso científico tradicional, objetivo, subjetivo, universal, particular, racional, emocional, abstracto, concreto, público, privado, hechos, valores, mente, cuerpo, lineal, metafórico, ciencias duras, ciencias blandas. A partir de esta metodología, la autora deconstruye el planteamiento de tales conceptos como disyuntivas, exclusivas y excluyentes, haciendo ver que la ciencia incluye lo objetivo y lo subjetivo, lo universal y lo particular, lo racional y lo emotivo, lo abstracto y lo concreto, lo público y lo privado, los hechos y los valores, la mente y el cuerpo, lo lineal y lo metafórico, lo duro y lo blando, lo femenino y lo masculino. Otras dicotomías que la doctora deconstruye son egoísmo, simpatía, libertad, obligación, individual, social, mercantil, familiar, independencia, dependencia, productivo, improductivo, trabajo, crianza, pensamiento, sexo, hombre, naturaleza, histórico, natural, lógica, metáfora, cuantitativo, cualitativo, riguroso, intuitivo, preciso, vago, verdad, opinión, imparcial, comprometido, duro, blando. La propuesta de la autora es mantener lo femenino como lo masculino en la ciencia en un equilibrio, pues ambas categorías son aspectos importantes de la actividad científica. Afirma, como el doctor Mauricio Bechot, la intención de superar o trascender los órdenes patriarcal y matriarcal para llegar a otro más equitativo y justo. Trata entonces de integrar el aspecto femenino que había sido excluido del terreno científico. Al revisar el texto, nos queda la duda que queremos plantear a la doctora María de la Luz con respecto a si acepta estas diferencias como producto de la condición sexuada de la naturaleza humana y por ende de toda actividad y práctica cultural, si acepta la idea de complementariedad entre los sexos, y también me gustaría tener sus comentarios con respecto a la idea del alma andrógina de Carl Jung, según la cual toda persona tiene aspectos femeninos y masculinos a la vez. Finalmente, reiteramos la felicitación a la doctora Flores
por su deconstrucción, que contribuye a la recreación de formas de ser más justas, equilibradas y armoniosas, y a la construcción crítica de relaciones sociales, asumiendo el carácter sexuado de la condición humana y de los productos de esa condición. Estamos seguras de que su trabajo es un aporte en nuestro quehacer académico y en el desarrollo de la igualdad, el respeto y la colaboración entre hombres y mujeres. Y los invito a que compren el libro porque es muy recomendable. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Alejandra Saucedo. Ahora vamos a darle la palabra a la maestra Laura Anguiano Flores. Ella es maestra en políticas públicas, es profesora investigadora de nuestro plantel de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana. Sus líneas de investigación son ciencia política, federalismo, presupuesto, y ahora nos va a dar una opinión desde esta perspectiva como politóloga del texto. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, creo. Primeramente quiero agradecer a la doctora María de la Luz invitarme a leer su libro, que de primera instancia he de confesar que cuando leí el título se me hizo así como, ¿de qué habla? ¿No? O sea, ¿qué es esto? Dicotomías de género en la ciencia, la política, porque lo sorprende a uno, porque estamos inmersos en estas dicotomías de género y a veces nos pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Entonces mi primera reacción fue de total extrañeza. Y le agradezco que me haya dado la oportunidad de leerla, porque a partir de eso me puso a cuestionarme, a reflexionar y a cuestionar toda mi práctica educativa, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctora, muchas gracias. Y gracias a mis compañeras por compartir esta mesa, ¿no? El libro de la doctora María de la Luz Galindo tiene como cometido poner en discusión un tema fundamental que es sobre la dicotomía de género. Un tema fundamental en 4 áreas de conocimiento que ella domina, esferas de la realidad, ¿no? Esas 4 áreas ya nos ha platicado la doctora, son filosofía de la ciencia, política, economía y educación. Primeramente, es un libro que puedo decir es muy claro, de fácil acceso, ¿no? Les digo que de inicio el título nos deja sorprendidos, pero ya cuando uno lo empieza a leer, va viendo cómo nos va llevando de la manita, ¿no? Y nos va presentando los temas la doctora, y entonces esto se vuelve una lectura muy amena y de fácil acceso. Entonces es un libro claro, es un libro muy amigable, ¿no? Que yo los invito a todos a leer por lo mismo. Y nos empieza por definir los conceptos, ¿no? Nos define qué es el género, tal como nos decía la doctora a partir de la autora Lagarde, ¿no? Que es un simbolismo de estereotipos de identidad a través de lo sexual. Entonces estamos definidos, ¿no? Definidos por lo que la sociedad y estos constructos sociales han establecido que es ser mujer o es ser hombre, y entonces de ahí qué es lo que significa ser femenino o ser masculino. Y nos dice que las características principales o lo que definen a estas dicotomías es lo exhaustivo y lo excluyente. Y estas 2 características nos llevan a ver cómo un mundo complejo, un mundo de múltiples manifestaciones, estas dicotomías las vuelven algo simple, algo lineal, que es una de las dicotomías que utiliza, ¿no?
Algo simple, ¿por qué? Porque lo exhaustivo es reducir el mundo, reducir una manifestación a un par de cosas, ¿no? En este caso, las de género, lo femenino y lo masculino. Y párenle de contar, ¿no? Alto, bajo, gordo, flaco, y párenle de contar. El mundo y sus manifestaciones se reduce a esta simpleza. Cuando es tan complejo, cuando es tan multivariado, cuando es una explosión de sentidos las que tenemos en el mundo. Y para ello basta ver todo este movimiento de las diversidades de género que tenemos en la actualidad, ¿no? Y que nos han hecho voltear a ver que el género tiene múltiples manifestaciones. Y lo excluyente, ¿verdad?, que tiene que ver con que algo es el centro, es el ser de esa dicotomía. Y ese sería, digamos, que la parte fuerte de esta dicotomía, ¿no? Y eso es lo que es. Y la otra parte es el no ser, o sea, no existe, es invisibilizado. Por lo tanto, en la dicotomía de género masculino-femenino, pues lo que es lo masculino y lo femenino es lo que no es, ¿no? Lo que siempre está invisibilizado, es lo que siempre tiene que ser excluyente, lo que tiene que ser guardado. Por eso es que pertenece al ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, estas dicotomías con estos ejemplos nos hacen ver que el mundo se reduce a una simpleza enorme y dejamos de ver, de observar, de estudiar, de reflexionar en torno a la complejidad, en torno a la multidimensionalidad de la existencia, ¿no? Para analizar estas dicotomías de género en estos 4 ámbitos, la doctora Flores nos propone, en términos generales, 9 dicotomías. Y después en esas 9 dicotomías que cruzan todo el texto, nos va proponiendo otras formas, en esas mismas dicotomías, formas de ver esa dicotomía con otras dicotomías a su vez. Entonces nos vamos en ese tratamiento, ¿no? Y ya como los nombró la doctora que me antecedió, ¿verdad?, tenemos objetivo subjetivo, universal particular, racional emocional, abstracto concreto, público privado, hecho valores, mente cuerpo, literal metafórico, ciencias duras, ciencias blancas. Siendo la parte fuerte, la parte del ser, la primera parte de la dicotomía, o sea, lo objetivo, lo universal, racional, abstracto, público, hecho, mente, literal, ciencias duras. Y la parte del no ser, la parte blanda, ¿no? Entonces, subjetivo, particular, emocional, concreto, privado, valores, cuerpo metafórico, ciencias blandas. De esta forma, en cada una de las áreas que nos propone, va analizando estas dicotomías, nos presenta la forma como se manifiesta, desde dónde nace, en su origen. Es por eso que es muy valioso el libro de la doctora Flores, porque nos presenta el recorrido histórico, cómo es que estas dicotomías se han ido construyendo en los diferentes ámbitos para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Su tesis central precisamente es que la ciencia, la política, la economía y la educación están cimentadas sobre dicotomías de género, ¿no? Y después nos presenta sus tesis secundarias. Al leer el libro y al leer cada una de estas dicotomías, me llevó a pensar, ¿no?, que la dicotomía de género es primordial, es esencial para comprender la forma en cómo interpretamos nuestra vida hoy y el mundo hoy, ¿no? Está en el cimiento de todo y cruza absolutamente de manera transversal todos estos ámbitos y otros ámbitos, ¿no? También los ámbitos del arte, los ámbitos de la antropología y otros que no ha tratado la profesora Flores, pero que, sin embargo, están ahí presentes en su libro, ¿no? Y entonces esta dicotomía de género cruza absolutamente todo y está en los cimientos de otras desigualdades, ¿no? Otras desigualdades como es decir ricos,
pobres, jóvenes, viejos, ¿no? La dicotomía de género está en esa base. Y por lo tanto, ¿verdad? Me llevó a pensar que esto que dicen las feministas, de que al hacer el movimiento de las mujeres y al hacer esta revolución feminista será una revolución más profunda que cualquier revolución que hemos vivido en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es transformar realmente todas las estructuras, y no solamente las estructuras que vemos a nuestro alrededor, sino las estructuras de acá adentro, ¿no? Yo he de confesar que me cuesta mucho trabajo pensar sin tener como base la dicotomía de género, ¿no? En clase reproduzco esta dicotomía de género y me lo llevo a pensar la doctora Flores al decir, pues es que yo enseño de esta manera, ¿no? Y yo le preguntaría a la doctora, ¿no? ¿Y cómo no enseñamos de esta manera, no? Bueno, una primera labor ya la ha hecho ella, creo, ¿no? Con esto, ponernos a pensar. Pero sí tiene ella otras formas de que podamos incorporar estas metodologías nuevas que nos propones, ¿no? Que nos propones para poder ir viendo y ir reflexionando sobre nuestra actividad cotidiana. Porque en nuestra actividad cotidiana es que estas dicotomías son reproducidas, ¿no? Yo pensaba que al decir que la ciencia es neutral, que la ciencia es objetiva, no tenía que ver con otra cosa más que con la objetividad y con lo neutro. No es cierto, ¿no? Y ella nos hace mucho hincapié en esto. Ni la ciencia, ni la política, ni la educación son neutras. Todas tienen una carga, y una carga que están sustentadas sobre este discurso patriarcal y androcéntrico. Entonces, de esa manera, pues voy viendo que por más que yo diga que hay objetividad y hay neutralidad, no es cierto. Mis discursos cotidianos son desde esta dicotomía de género, ¿no? Y los voy reproduciendo, aunque pues he leído a las feministas, he dado clases, una materia que hay en nuestra licenciatura que se llama Identidades Étnicas de Género y sin embargo, en esa misma clase reproducimos las dicotomías de género, ¿no? Y esta exclusión. Entonces, por eso es que se me hace tan importante el libro de la doctora Flores, porque nos lleva a cuestionarnos, a cuestionar nuestra propia actividad cotidiana, nuestro hacer en esta universidad y toda nuestra currícula y todos nuestros contenidos de nuestras clases, ¿no? Es un libro importante y tiene estos aciertos, el de cuestionarnos, el de cuestionar nuestra actividad. Es, como les decía, un libro claro, un libro de fácil acceso, y yo más que una crítica, doctora, lo que me gustaría proponerle es que este libro fue escrito tomando por separado cada uno de los ámbitos que nos propone usted o de las esferas prácticas. Sería muy conveniente hacer ahora la interrelación, ¿no? Seguir este hilo que cruza a estos ámbitos de conocimiento, ¿no? De una manera, como lo menciona en un principio, de una manera interdisciplinaria, ¿no? De una manera interdisciplinaria, para que de esta forma sí poder construir estas metodologías y estas epistemologías más equitativas y justas, ¿no? Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora María de la Luz, yo también voy a hacer algunos comentarios sobre este texto, ¿no?
yo soy, Fabiola Ortega Garnelo, profesora de este plantel de la Academia de Cultura Científica y Humanística, ¿no? Entonces, y también muy emocionada y agradecida por estar en esta mesa y por la invitación, Luz. Bueno, hay que decir que el libro de la doctora María de la Luz Flores Galindo aborda dos perspectivas completamente contemporáneas y muy pertinentes en este momento, que están reorganizando los paradigmas de análisis de la realidad cada vez más compleja que nos está tocando vivir. Por supuesto, el enfoque fundamental es el de género, ¿no?, que es la base de este trabajo que nos presenta o que estamos presentando el día de hoy. Pero también aborda, aunque de manera periférica, la interdisciplina justamente, ¿no? Y digamos, como profesora del ciclo básico, que estoy en vinculación con estudiantes, pues fundamentalmente del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, pero no solo, es para mí como muy importante cómo establecer un diálogo de comunicación entre todos los estudiantes, ¿no? Por eso este aspecto de la interdisciplina me parece muy relevante. Dice, es un elemento relevante para la epistemología contemporánea. Hay un esfuerzo de conexión disciplinaria y de retroalimentación. En el texto se marcan coordenadas a las que de manera recurrente la autora regresa con el objetivo de reflexionar en torno a las dicotomías de género en las diferentes disciplinas que revisa, ¿no? Como ya lo han planteado las compañeras, las colegas que me antecedieron, el elemento fundamental que se plantea en el texto es la existencia de las dicotomías de género en la ciencia, la política, la economía y la educación, ¿no? Una de estas coordenadas para mí es el concepto justamente de dicotomía, ¿no?, que la autora retoma de Diana Mafia, que nos dice, es un par de conceptos que es al mismo tiempo exhaustivo y excluyente. Exhaustivo porque entre los dos forman una totalidad y no hay nada más por fuera, es decir, se agota el universo del discurso, ¿no? Y esto en un sentido también reduccionista, lineal, poco plural. El segundo elemento es la exclusión, porque dice, si algo pertenece a un lado del par, entonces no pertenece al otro, ¿no? Son dos elementos, dos coordenadas fundamentales que se plantean en este libro y que justamente nos van guiando sobre el pensamiento y la lógica de organizar estas dicotomías de género. Una segunda coordenada es la teoría de la complementariedad, que en el texto nos dice la autora, fue una estrategia para nivelar la posición de hombres y mujeres, porque cada género es incompleto en sí mismo. Sin embargo, los dos juntos constituían un todo complementario, ¿no?, un todo completo. Una tercera coordenada sería la teoría esencialista. Dice, a partir de la cual existen características intrínsecas para hombres y para mujeres y que por supuesto están relacionadas con la anatomía, ¿no?, la parte biológica de unos y de otras. Se habla, por ejemplo, de cómo se consideraba que esencialmente las mujeres no poseen la fuerza moral y física necesaria para el ejercicio de la ciudadanía. Esto es algo bien interesante que se retoma que se aborda en el texto. Por lo que cada sexo es llamado a la ocupación que le corresponde, porque es la naturaleza porque es la naturaleza la que ha impuesto los límites, ¿no? Digamos, desde esta teoría esencialista no es una construcción, estas limitaciones no son construcciones sociales, más bien son producto justo de la naturaleza.
A partir de las anteriores coordenadas se configuró la imagen de las mujeres como la otredad femenina, que es poseedora de atributos y características específicas que les son naturales y de origen biológico. Pero también se configuró la imagen de las mujeres como portadoras de características que nos permiten desempeñar actividades o destrezas que no son inherentes y que no son innatas, ¿no? Y también la configuración de las mujeres como habitantes de espacios feminizados, ¿no? De relaciones sociales, laborales, de actitudes, de pensamientos, de gustos de mujeres, ¿no? Entonces, hasta aquí se hace una diferenciación entre hombres y mujeres y en estricto sentido no se hablaría de una relación desigual entre los géneros, ¿no? Solamente se está haciendo el planteamiento de que cada uno de los géneros, los hombres tienen características, habilidades y destrezas específicas que son complementarias a las habilidades, características y destrezas de las mujeres. Sin embargo, digamos, hasta acá hay una diferenciación entre hombres y mujeres, pero no hay una posición desigual en la relación, ¿no? Pero justamente la importancia, desde mi revisión, desde mi punto de vista, la importancia de establecer las dicotomías de género en cada una de estas disciplinas es donde se hace evidente que esta posición diferenciada y de asignación de actitudes, características, destrezas a hombres y mujeres, en tanto en relación con sus atributos, en relación a sus actividades, sí toma un carácter jerárquico en la medida que se hace el análisis a partir del género, ¿no? Aquí sí ya hay una relación jerárquica, ya hay una relación de superior, de inferior, y en función de esta relación jerárquica es que se van construyendo los discursos disciplinares, ¿no? Tanto en la ciencia como en la política, como en la economía y en la educación, ¿no? Y finalmente nos va hablando el texto de cómo se van reproduciendo estas prácticas jerárquicas, estas prácticas pues sí, que son jerárquicas, pero también que en los discursos y en la reflexión se constituyen como justamente desde una posición de inferioridad, de falta perdón. Dice, en función de esta inferioridad o falta de destreza o mala disposición, se van confirmando las posturas que excluyen a las mujeres de los debates, de los quehaceres y en general de las disciplinas, ¿no? También las colegas que me antecedieron hablaron de la importancia de todas estas categorías dicotómicas que, vuelvo a repetir, pareciera que no hay una relación jerárquica, pero en el momento que se establece la línea de análisis de la perspectiva de género, nos queda claro que hay una relación absolutamente diferenciada y justamente de superioridad, inferioridad, ¿no? Entonces, es un texto que evidentemente nos permite deconstruir las prácticas y no solo las prácticas cotidianas, también el pensamiento y las teorías con las que estamos trabajando, ¿no? Lo mismo que la profesora Laura, a mí me generó una serie de reflexiones. Por ejemplo, en uno de los temas que vemos y que hablamos del periodo renacentista sobre la dignidad del hombre, ¿no? Evidentemente un discurso absolutamente patriarcal que coincido, es necesario
empezar a trabajar, a reformular, y en ese sentido agradezco mucho a la doctora María de la Luz este texto, porque nos permite efectivamente iniciar en ese camino de la deconstrucción, ¿no? De empezar, de poder hacer una reflexión y de poder visualizar en qué medida estamos reproduciendo estas prácticas pues patriarcales, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ahora, claro, y en este sentido también yo tengo una observación, un comentario. ¿Cómo poder, en este planteamiento de la teoría de la complementariedad, ¿no? ¿Cómo trascender y deconstruir esta teoría desde la propuesta que nos está haciendo en el texto, ¿no? Y bueno, ahora entonces le doy paso a la doctora María de la Luz Flores Galindo. Ella es filósofa, escritora, doctora en filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesora investigadora de nuestro plantel de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas, y bueno, tiene obras como el texto El pluralismo en la filosofía de la ciencia y en la hermenéutica, y Fashion Girl y otros cuentos fantásticos, además de este texto de dicotomías de género en la ciencia política, educación y economía. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, maestras. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UASM porque me otorgó un año sabático. ¿En qué semestre? Ahí dice, creo que es 2019, 20, sin el cual no podría haber yo terminado esta investigación y darle forma, porque sí ya tenía yo bastantitos trabajos, pero pues ustedes saben que sentarse y acomodar el libro cuesta trabajo, ¿no? Son muchas horas de trabajo. Y por eso aproveché mi sabático y también trabajé en la pandemia, ¿no? Los 2 últimos capítulos, pero aún así se hizo. Y también quiero agradecer mucho a la doctora Lourdes Saucedo, de Arte y Patrimonio Cultural, a la maestra Fabiola Ortega, de Cultura Científica, y a la maestra Laura Anguiano. Bueno, yo les pedí a ellas porque son de diferentes disciplinas y también para ver la visión, qué visión tenía. Me gustó la primera pregunta que hizo Fabiola, de cómo fui cocinando el libro, y eso me parece interesante poder comentarlo, porque sí es una deconstrucción. ¿Y cómo fue que se cocinó esto? ¿De qué partió? Un día yo andaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que yo me dedico a la filosofía de la ciencia y a la hermenéutica filosófica, y tengo ahí algunos papers, me pueden googlear, ahí están, y cayó en mis manos un texto de filosofía de la ciencia, técnica y género, ¿no? Y entonces vi un paper de Diana Mafía que decía dicotomías de género, y pues me interesó, lo leí, dije, bueno, no los desarrolla, está interesante, pero no lo desarrolla. Y le dije, yo lo voy a desarrollar porque, es más, no saben ni, o sea, de dónde se fundamentaría todo. Pues todo se fundamenta a partir del contexto de justificación y el contexto de descubrimiento propuestos por el positivismo lógico. De tal suerte que esta investigación sí es una deconstrucción, porque lo que va a hacer es ver qué hay detrás de este discurso reduccionista, sobre todo el positivismo lógico y de la ciencia moderna, que a partir de estas 2 dicotomías básicas se derivan las demás, objetivo, subjetivo, hechos, valores, racional, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paper que hice fue en la ciencia,
lo fui a presentar en diversos lugares y los mismos, incluso algunos filósofos de la ciencia de corte analítico positivista decían, ay, no manches, ¿no? O sea, por no decir, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, que la ciencia y estas dicotomías? ¿Por qué? Porque te tiene la mente muy reducida desde la visión positivista. Entonces, mi intención, ¿verdad?, es que yo no soy, por ser filósofa de la ciencia, piensen que eres positivista, ¿no? Cuando en realidad, pues mi postura es más hermenéutica y más, tiene que ver más con la desocultación, porque a mí me gusta mucho Heidegger, la destrucción que hace Heidegger, por ejemplo, en la época de la imagen del mundo, o sobre la pregunta de la técnica, o el propio Derrida, ¿no?, que hacen críticas a la metafísica, ¿no? Entonces, pues desde allí ya con base en esta idea, ¿no?, de querer desocultar siempre, me puse a revisar el discurso del positivismo y fue una deconstrucción porque tuve que ver cada una de estas dicotomías, ver cómo se fundamentaba, ¿no? Y entonces si era de estar revise textos, o sea, no se me ocurrió, ay, porque se me ocurrió así, no, tenía que estar revisando varios autores y tenerla que justificar desde la cuestión epistémica, metodológica y práctica, o sea, la política, ¿no? Entonces, lo interesante es que sí se halló a nivel metodológico, epistémico y práctico. Y luego ya de ahí me fui a la política y dije, bueno, esto fundamenta la política. Y ahí también otra vez hacer la deconstrucción, que sí se me llevó tiempo, en realidad sí me llevó tiempo, pero sí se hizo. Y así también con la economía, de hecho a mí pues me gustó mucho el discurso de la economía y de la educación, porque pareciera que no, pero hoy en día sigue habiendo carreras como señala Lourdes Saucedo, carreras que son más masculinas y otras más femeninas. Incluso hay personas homosexuales que se van al lado femenino, ¿no? Y luego también eso también se trata de analizar aquí, ¿por qué, no? Mi postura no es arriba las mujeres y vayan allá los hombres, no, es hacer un equilibrio incluso en la racionalidad científica, de equilibrar el aspecto racional y emotivo que se está excluyendo. Y bueno, esto da también para hacer otra serie de investigaciones futuras, como la que preguntó la maestra Anguiano, ¿no?, de cómo hacerlo más interdisciplinario, porque pues también coincidimos en un trabajo, ¿verdad?, de estudios de la complejidad, la maestra Anguiano y yo, y pues sí, en realidad una disciplina hoy en día no resuelve un problema por sí sola, sino que se requiere ser interdisciplinario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no nos va a alcanzar nuestro arsenal teórico para poder ver un objeto de estudio. Hay que verlo desde varios ángulos. Y yo estoy totalmente de acuerdo y es un reto lo que me señala la maestra Anguiano para hacerlo. Y pues le voy a escribir algo, maestra. Espero que sea muy pronto que por ahí lo tengamos. Ajá. Y bueno, o sea, también se requiere pues de muchos estudios, muchos esfuerzos, ¿no? Hay que empezarle por Edgar Morin, por la complejidad, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí de entrada señalar que pues la filosofía de la ciencia, ¿verdad?, también tiene sus ramas y pues sí se inscribe dentro de bien las líneas de ciencia, tecnología y género o estudios sociales de la ciencia, etcétera, etcétera. Y bueno, me basé en filósofas de la ciencia feministas como Sandra Harding, Donna Haraway, Londa Schlifinger, también Longino y sobre todo Eulalia Pérez Cedeño, ¿no? O sea, es un trabajo, bueno, no es que yo lo diga, pero sí tiene la seriedad, ¿no? No nada más es, ay, porque se me ocurrió, no.
Y eso es lo interesante, ¿no? De que sí se pudo hacer la deconstrucción. Entonces yo cuando vi que ya había terminado el sabático y vi que se podía hacer la deconstrucción, dije, bueno, este trabajo sí lo tengo que publicar, porque pues ahí está y hay que mostrarlo, ¿no? O sea, y también desde mi punto de vista, pues sí lo quise presentar aquí porque actualmente está la tendencia de cómo incorporar los estudios de género a las distintas disciplinas y en la revisión de los programas de estudio. Entonces aquí pues yo quiero compartir, ¿verdad? Desde el aspecto metodológico y práctico y epistémico, desde dónde se fundamenta esto para evitar estas prácticas. Y entonces a la pregunta que hacía la maestra Lourdes Saucedo, a ver, por aquí están mis lentes, es ¿cómo se enseña de otra manera? Es desde otro, a ver, déjame ver, es que aquí están mis lentes. Ya es que de estar, aquí están. Si es que pues, cuando quieres que pase algo desapercibido, ponlo enfrente de ti, ¿verdad? Exactamente. Dice, ¿cómo enseñar de que no sea de esa manera? Esta pregunta creo lo hizo Anguiano, ¿verdad? ¿Cómo sea de enseñar y que yo no sea androcéntrica? Pues nada más no hay que utilizar el método positivista. No, o sea, sí, más sencillo como no utilizar el método positivista, sino incluir otros métodos pues más incluyentes, que sería una visión hermenéutica, una visión constructivista, ya depende de cada disciplina, ¿no? Pero sí, si nos asumimos, de hecho ya no está de moda ser positivista, ¿no? Si nos asumimos como positivistas, pues vamos a caer en esto. Entonces sí, de allí que posturas como la hermenéutica, el pluralismo, cosas así, pues incluyen al otro, ¿no? O sea, sobre todo aquellas que incluyen el diálogo, ¿no? Entonces esa sería una respuesta. Otra pregunta, que este libro está tomado por separado de las esferas. Ah, sí, la pregunta que hace la doctora Lourdes. Este libro tiene fue escrito tomando por separado las esferas prácticas y cómo se relacionan de manera interdisciplinaria. Esa fue de… Ajá. Ah, sí, ¿me puede repetir la pregunta, doctora? Bueno, al revisar el texto, por favor, nos queda la duda de preguntarte con respecto a si aceptas estas diferencias como producto de la condición sexuada de la naturaleza humana y por ende de toda actividad práctica y cultural. O sea, porque la idea que yo veo en el texto es que hay que incluir esos aspectos femeninos. Okay. Pero entonces esos aspectos sí son femeninos, o sea, lo emotivo, lo metafórico, sí son aspectos femeninos. Sí. Entonces es más bien no decir que esos no son aspectos femeninos, sino son femeninos, pero sí hay que incluirlos además. Esa sería como la idea. Ah, sí, sí. Creo que sí, ya entendí su pregunta, doctora, o tu pregunta, doctora. Pues yo sí acepto diferencias sexuales, o sea, naturales, ¿no? Porque así ya nacemos con un sexo, ¿no? Pero esto no es condición esencial para que digan, porque de hecho se le paga a los científicos, para que sigan diciendo que las mujeres tenemos capacidades distintas, cognitivas, distintas a las del hombre, y que el hombre es superior en cuanto a mente y cuerpo, y por lo tanto está más capacitado para otro tipo de actividades. No, de hecho estas dicotomías son impuestas de manera cultural, y de lo que se trata es de asumir que las personas tienen una parte, como lo señalaste, ¿no, doctora? Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte femenina y masculina. De hecho,
la racionalidad científica está dividida en lo racional y lo emotivo. Entonces yo ando también sobre esto, ahí tengo algunos papers donde incluyo las emociones en la racionalidad científica. Y bueno, ahora quien me ha dado más elementos para esto es Charles Sanders Peirce. Entonces, yo creo que estudiando este autor será posible hacer una investigación sobre la pregunta de la doctora, pero mientras, o sea, lo que me compete decirles que pues que yo estoy de acuerdo en que todos tenemos nuestra parte femenina y masculina, y que no se trata de excluir a nadie ni nada, sino tomar en cuenta puntos de vista que son excluyentes o puntos de vista que por considerarlos minoría o nos aportan mucho la visión, por ejemplo, de una mujer de tercer mundo, nos aporta mucho para resolver problemas. Y entonces eliminarla, pues es perderse de todo un arsenal para poder resolver problemas a nivel local y nacional. Y bueno, respecto de lo que pregunta la maestra, era eso. Ajá. Sí, yo estaría de acuerdo con Jung o con John, y con respecto de la que pregunta, ¿me podrías repetir tu pregunta? La complementariedad en realidad es un poco en este sentido también. Ah, sí, sí, entonces, más bien es del equilibrio, porque del equilibrio entre las dos dicotomías y la aceptación de estas dos dicotomías, porque la teoría de la complementariedad es androcéntrica y lo que quiere es justificar, ¿no? Bueno, la mujer pues va a estar en su casa y o sea, en el ámbito privado, y el hombre en el ámbito público, pero ambos se complementan, ¿no? O sea, ambos se ayudan. Eso era lo que decían en el siglo de en la Ilustración, ¿no? Pero entonces no sería, más bien sería incluir, ¿no? Así como en un equilibrio, como en una balanza. Y bueno, ya para no hacerla cansada, ¿verdad? Pues es una contribución para reformar los planes y programas de estudios, y pues yo espero que sirva. Y pues nada, ahí está el trabajo, y también agradecer a Comunicación, que me faltó, a Comunicación, igual de colegio y de la universidad, por también estar aquí. Y pues nada, no sé, gracias. Tenemos unos minutitos por si alguien del público gusta. Ah, qué bien, sí hay muchas preguntas. Yo que digo Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecerle a toda la mesa y pues a la doctora María Luz, de la Luz, perdón, porque pues es un tema muy, muy importante y que creo que no se había tocado en textos así, y especialmente en academias, ¿no? A mí me parece muy importante porque creo que son justo áreas que están muy rezagadas, ¿no? Históricamente, y que justo lo dejamos pasar y no le tomamos mucha importancia porque así siempre ha sido, ¿no? O así pensamos que así siempre ha sido. Justo también estas dicotomías que me llamaron mucho la atención de trabajo crianza y histórico-natural. Creo que, bueno, tengo poco relativamente haciendo trabajo justo de la mujer en el arte,
un proyecto por ahí que he tenido y justo eso son dicotomías que me llamaron mucho la atención porque las he visto mucho, ¿no? Y creo que pasan así desapercibidas y nadie habla de eso, ¿no? En cuestión a todo esto, me gustaría hacerle 3 planteamientos que pues si se siente cómoda me gustaría saber su aportación. Primero, cómo la falta de inclusión en estas áreas, que le llama acertadamente esferas de la realidad, ha afectado los avances y el desarrollo de estos mismos. En cuestión a cómo pues sí, cómo se ha detenido el desarrollo de estas áreas, ¿no? Por la falta de la inclusión. También me parece muy interesante y justo creo que lo mencionó la maestra Laura, esto de que eso es muy original en el sentido de que incluye el género, ¿no? Aparte del sexo, que creo que sí es muy reciente, porque siempre en los textos se entiende como género y sexo lo mismo, ¿no? Y se toma desde el mismo punto de vista. Entonces, me gustaría preguntarle de dónde surge la inclusión del género, además de la diferencia del sexo, ¿no? Y por último, específicamente en la política, pues yo he trabajado en la incidencia política juvenil y he notado mucho una falta de interés, de promoción o incluso por ahí un punto de miedo del papel de la mujer, ¿no? De cómo pues a las mujeres no se les incluye en esta incidencia política, que de entrada se entiende que la incidencia política solo son las posiciones de toma de decisiones, ¿no? Y no se considera la incidencia política como todo el trabajo que está detrás de eso, ¿no? Y cómo la falta de incidencia política, si tiene una salida o solución desde el cuestionamiento y la deconstrucción que menciona, o debe de ser una política impuesta, que es también algo que se ha visto mucho, ¿no? Y ya, sería eso. Gracias. Voy a intentar de ser breve. ¿O las juntamos? Sí. Para terminar puntual, ¿verdad? Entonces, primero las intervenciones, por favor. Bueno, pues primero que nada, pues sí quisiera agradecer a mi profesora que pues nos hizo la invitación. Nos estuvo diciendo varias veces que iba a presentar su libro y pues la verdad se agradece mucho que se nos incluya en este tipo de actividades, que se nos abran las puertas a más actividades de este tipo. La profesora Laura mencionaba unos aspectos que creo yo son importantes, que habla de lo que siempre es excluyente, lo que siempre es guardado y lo que siempre es invisibilizado ante todos. Cuando empieza la profesora a hablar sobre la dicotomía, de que todo es lineal, de que los hombres y las mujeres están completamente separados en una forma concreta, cuadrada, pues la verdad sí quisiera tocar este tema desde varios puntos. Una es que, por ejemplo, hay que trabajar, reformular, deconstruir y reflexionar acerca de lo que está sucediendo en los planteles, en la comunicación, lo que está sucediendo a nivel educativo. Porque yo sí quisiera pues agradecerle todo lo que ha mencionado en su libro, porque va a funcionar y va a servir como una puerta más que se abre, una puerta que abre brechas, que abre pues la posibilidad de que tanto hombres como mujeres aprendan a diferenciar, aprendan a romper esa dicotomía que existe y sobre todo pues reflexionar, o sea que también como dice la profesora que su libro le ayudó a reflexionar, me gustaría que sirviera para todos, tanto para las profesoras, que todos los profesores reformularan su forma de educar, su forma de plantear las cosas, porque como dice, todos caemos en esa dicotomía, todos caemos en algún momento en esa forma de discriminar, de hacer cuadradas las cosas. Y sobre todo, pues plantearlo desde este punto, ¿no? Desde el punto en el que muchas cosas son invisibilizadas. De hecho, la compañera que acaba de pasar habla sobre el miedo en el papel de la mujer,
de lo que se deja pasar, lo que no se habla. Y precisamente lo que usted está planteando me parece importante porque usted está abriendo la brecha de que las cosas que se callan, las cosas que se guardan, las cosas que no se hablan, se planteen, se abran, se hablen. Yo sé que hay cosas incómodas que se hablan, cosas que a la gente no le gusta, cosas que precisamente a muchas personas no les va a gustar, ¿no? Que uno se exprese, que uno hable. Y algo, bueno, con lo que quisiera finalizar es con una reflexión. Honestamente, no es para pues atacar su proyecto, o sea, simplemente es una ampliación de, bueno, de decir que agradezco que haya escrito eso, porque muchos van a reflexionar sobre lo que se está haciendo, pero la verdad, en un aspecto que yo tuve problemas el semestre pasado sobre mismo la dicotomía que se estaba aplicando en mi contra en clases, problemas pues de acoso, ¿no? Todos esos problemas que yo presenté, tuve que perder mi semestre y pues la verdad me parece un poco ofensivo, profesora Fabiola, que usted esté presentando un libro de dicotomía, que esté presentando un libro de equidad de género. Y pues que cuando yo presenté mi problema y yo presenté y estaba hablando sobre la dicotomía, sobre la violencia que justamente se aplica en la educación, se aplica pues en las aulas, en todos los lugares se aplica contra la mujer y es lo que se calla, lo que se invisibiliza, lo que no se habla. Entonces, pues precisamente en el momento en el que no recibí apoyo de su parte al momento de tener ese problema, pues sí quisiera mencionar que ojalá el libro pueda abrir una brecha para que también usted reflexione sobre la dicotomía, cómo la aplican y cómo puede cambiar la cosa. Sería todo. ¿Puedo dar un último? ¿Sí? ¿Sí se puede? Sí, adelante. Bueno, yo quiero dar 2 comentarios y una pregunta. Mi primer comentario va muy de acuerdo con la maestra Laura y hice una pequeña reflexión aquí. Si hay algo más importante que darse cuenta de las diferencias, desventajas y debilidades del sistema, pues es combatirlas, ¿no? Entonces, estoy muy a favor de que los profesores, hombres, mujeres y los alumnos hagamos una incorporación de conciencia para mejorar todas estas cuestiones de diferencia, ¿no?, entre el género. Mi segunda observación es que, pues en la sociedad, ¿no?, basado desde mi experiencia, la familia y los amigos y las personas con las que convivimos, entrevistándolas, platicando con ellos, veo que tienen una fisura, una debilidad, y es que las diferencias que nos distinguen no están bien situadas donde tienen que estar. Le adjudicamos a la mujer inferioridad por diferencias hormonales, sentimentales o visionarias, y estas diferencias, en lugar de ser en contra, deberían de ser a favor, ¿no? Estas diferencias no te limitan en los ámbitos intelectuales o políticos, y creo que mucha sociedad transgiversa esta información, asume que la mujer por ser diferente es inferior. Entonces debemos combatir desde ahí. Y mi pregunta es muy política, muy contemporánea. ¿Realmente se está combatiendo la desigualdad de género en las gamas políticas? Es decir, los últimos 10, 5 años estamos viendo en nuestro gobierno, en nuestro país, que se está incorporando a mujeres en cargos políticos, científicos, administrativos. Yo pongo mucho en duda si esto es real o simplemente es una máscara, ¿no?, por parte de la estrategia gubernamental para hacernos creer que se está incorporando a la mujer, pero tal vez no, ¿no? Solamente es la máscara. Y quiero saber ustedes, como mujeres, a la maestra, felicidades maestra por su escrito tan arduo. ¿Realmente ustedes como mujeres están viendo que sí está existiendo un cambio o solo es una máscara política social? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones, chicos. Y pues miren, hay ocasiones en las que se puede apoyar y hay otras en las que no. O sea, cada situación es diferente y a veces también no sé,
Por ejemplo, cuando yo escribo cosas así me dice mi hija, de este tipo me dice mi hija, pero si tú eres bien machista, mamá. Entonces, a lo mejor ahí tengo ciertas cosas inconscientes, ¿verdad? Que no lo sé. Pero bueno, ahí pues para eso estamos, ¿verdad? Para cambiar y aprender y mejorar, ¿no? Para aprender y para mejorar. Ahora, respecto de esta pregunta que acabas de hacer, voy a empezar por esta pregunta que acabas de hacer. Dice, todavía las mujeres, o sea, hoy realmente, ¿qué está pasando con el género? ¿Sí se le está dando chance a las mujeres? Bueno, mira, desde el punto de vista que investigué, ¿verdad? Desde el neoliberalismo, no. ¿Y cuál es el sistema que impera actualmente? Pues el neoliberal, ¿no? Y pues basta con ver la televisión, un comercial, hasta en el mismo YouTube. O sea, tú dices, ya no voy a ver la televisión. Si no quieres premium, ahí te van los comerciales, ¿no? ¿Y qué es? Allí se ven las dicotomías de género, también en la publicidad. Entonces, es complicado, ¿no? Porque el neoliberalismo también es un sistema androcéntrico. ¿Por qué? Porque está cimentado sobre estas bases modernas también, de la modernidad. La economía moderna, de acuerdo con Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith excluye a las mujeres del mercado, incluso no quiere que se les dé educación y deben ser dependientes de un hombre o un padre o un hermano, ¿no? Pero ¿para qué? Nada más para estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, pues parte del neoliberalismo, no es posible. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma. Y aquí me enlazo con la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con la falta de inclusión en el desarrollo y avances de la ciencia? Pues precisamente puede ser que esta misma falta de inclusión pues sigan las cosas como están. ¿Por qué? Porque el sistema se pierde de la gran aportación de un punto de vista divergente. De hecho, ¿para qué hacen una postura así dicotómica? Pues para evitar movimientos sociales. O es negro o se acabó, estás conmigo o estás con el enemigo. Y entonces, evitar el diálogo con el otro o la otra, pues evita meterse en problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de que ya no va a haber agua, ahorita no hay agua, no hay agua, el problema del cambio climático, muchos problemas. Entonces, si las mujeres igual hubieran aportado desde un principio, tal vez no sería así, ¿no? Es como cuando en una postura neocolonial van y matan a todos los indígenas, o como vinieron aquí el psicópata de Hernán Cortés, ¿verdad? Que mataron a todos, incluso allá en Cholola mataron a todos los sacerdotes sabios, los nahuas. ¿Y qué pasa? Pues te pierdes de todo lo que hubieras podido aprender de ellos. Y ya nada más que nos queda, pues ver, porque hoy en día se está viendo como ya chafió el paradigma, incluso hasta la misma ONU y la misma OMS dicen, urge un cambio de paradigma. Urge un cambio de paradigma. Entonces, ¿a qué se está apelando? En el discurso contemporáneo lo que hay es que hay que ir a los pueblos originarios. Hay que ir a los pueblos originarios, hay que ir a la Pachamama, hay que ir a lo que dicen los nahuas, todo menos neoliberalismo. Pero, pues sí, también son fuerzas económicas, políticas y militares, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Así nada más de que, porque sí. Tal vez con la educación, ¿no? O sea, yo creo, he hecho una apuesta en la educación. Gracias a la educación, las madres de hoy en día, bueno, yo veo en estas generaciones que ya los chavos son más incluyentes, aunque unos también reconocen que sí son machistas. Pero les digo, lo malo en ser machista es que se pierden de aportaciones, ¿no? Y bueno, para la maestra Laura, no sé si quiera responder, maestra, a la pregunta. Bueno,
Pues realmente desde mi postura y desde lo que siento es que, como decías, a veces este comportamiento en la política de incluir a las mujeres es más un cumplir que una cuestión de conciencia o de querer modificar las cosas, ¿no? Y cuando las mujeres llegan a cargos públicos de representación popular o a cargos públicos administrativos, digamos, de la esfera alta, casi el ambiente, el contexto, las obliga a comportarse de manera masculina, ¿no? Y a reproducir los discursos y las formas de lo masculino, ¿no? Porque si no, pues son atacadas, son excluidas, son invisibilizadas, ¿no? Entonces, de esa manera, el simple hecho que tengamos en una sociedad la necesidad de tener una discriminación positiva, ya nos habla de las condiciones en las que estamos, ¿no? Porque en una sociedad justa, equitativa, no deberíamos de tener esta necesidad, tendría que darse esta participación de manera natural. Y simplemente porque somos todos seres humanos iguales, ¿no? Y no porque somos mujeres o somos hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hace falta un largo camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, no diría de todas formas que las cosas están siendo iguales, ¿no? O que se sigue representando. Sí hay un cambio de mentalidad y sobre todo este cambio de mentalidad lo veo en las mujeres jóvenes, ¿no? Lo veo en las mujeres jóvenes que reclaman y se enojan por la situación de seguir reproduciendo esta dicotomía de género, ¿no? Algo que me llamó la atención en el texto de la doctora María de la Luz fue cuando habla de los sentimientos y que dice que los sentimientos están reservados a las mujeres, ¿no? Los sentimientos de bondad, los sentimientos de bonomía, de llorar, sentimentales somos, ¿no? Y no es porque las mujeres seamos así, no, también somos malas, cabronas y todo lo demás, ¿no? Pero nos han ubicado ahí y podemos ser así sentimentales, pero también del otro lado. Pero nos decía, pero hay un sentimiento que se reserva a los hombres, ¿no? Que es el enojo, ¿no? Entonces, los hombres sí se pueden enojar. Cuando las mujeres nos enojamos, pues ya saben, nos tachan de histéricas, de locas y demás, ¿no? Y entonces esto me llevó a pensar en las manifestaciones feministas, ¿no? O sea, cómo las mujeres se manifiestan y agreden el espacio físico desde esa visión, es porque están reclamando un enojo, ¿sí? O sea, sí estamos enojadas, pero cuando las mujeres se enojan es algo mal visto, ¿no? Incluso por las mismas mujeres. Entonces, estamos en esa situación, ¿no? Ahora, pero de todas formas sí veo un cambio en la mentalidad, sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, pues ahí vamos en ese camino. Gracias. Sí, bueno, antes de cerrar, solamente para la compañera, este es parte de un trabajo que me ha tocado hacer en el Consejo de Plantel, ¿no? Yo creo que así como tenemos que estar reflexionando en torno a cómo incorporar estos temas a la academia, a nuestras clases, ¿no? También hay que aprovechar la oportunidad que tenemos de que en esta universidad podemos formar parte de los órganos de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que la compañera a lo que se refirió hace rato fue en mi papel como consejera del plantel, ¿no? No voy a abundar más. Sí tenemos construcción de instituciones, ¿no? Ahí está la Defensoría
para todas las situaciones que ustedes quieran denunciar, ¿no? Para todas las situaciones. Yo, digamos, desde el plantel no podemos actuar en las cuestiones de violencia en específico, ¿no? Es la Defensoría quien está llevando a cabo todos estos procesos. En ese sentido, sí tenemos limitaciones desde el Consejo de Plantel, ¿no? Esa es una, y lo otro es, bueno, pues invitarlos próximamente, no tan próximamente, en unos 2 o 3 meses, se va a abrir la configuración del Consejo de Plantel y de verdad que desde ahí se pueden hacer cosas importantes con la participación de ustedes, ¿no? Entonces, yo te escribí un correo, me disculpé, ¿no? Hablaba ahí de cuál era el canal que se tenía que haber seguido y ahora me disculpo públicamente contigo por digamos, porque si te sentiste muy agredida, me disculpo, ¿no? Y el canal sí tenía que haber sido Defensoría, ¿no? Nada más. Entonces, para terminar. Y, sí, adelante. Bueno, es que de la pregunta, ¿no?, que hacías con respecto a así es como cierto o no, ¿verdad?, la participación de las mujeres en la política. Yo creo que la política es convenenciera y en ese sentido es incluyente. Pero esto es bueno porque así han sido como posibles muchos movimientos que han generado realmente cambios reales, concretos en la vida, ¿no? Con la inclusión de las personas de color en Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Y la inclusión de las mujeres finalmente también en la participación política. Ahí la cosa es que pues podamos estar a la altura de esas posibilidades que nos da la política hoy en día, ¿no? Y ahí el camino yo creo que es la educación. Yo comentaba también de la familia y que esto también tendría que ser una labor de la escuela, yo creo, porque la escuela se concreta a teorías que además reproducen, ¿verdad?, y conceptos y calificaciones y mucha gente también lo vive con la idea de un trabajo. Voy a ir a la escuela para tener un trabajo y mejorar la calidad de vida, ¿no? Y en realidad la educación es algo muy amplio que no lo podemos reducir a eso. Y si nosotros no tenemos un espacio para hablar de lo que está pasando en nuestras vidas familiares, entonces yo creo que sí, el espacio sí tendría que ser en la universidad, que se abrían espacios, ¿verdad?, en que los chicos, las chicas, ¿verdad?, todos, porque también los chicos son víctimas del machismo, de los estereotipos, de pensar que no pueden mostrar sentimientos, que no pueden tener debilidad, ¿no? Y ahí en ese sentido pienso que sí estamos muy solos como sociedad en nuestros núcleos familiares y que tendríamos que abrir espacios ahí. En ese sentido pienso que sería también ir deconstruyendo un poco la escuela, la universidad, ¿no? Y poder abrir también espacios, foros en que podamos hablar de situaciones familiares. Vemos que hay como muchas personas, muchos estudiantes, ¿verdad?, muchas estudiantes que son víctimas de situaciones por los papás, ¿verdad?, por las mamás, que a lo mejor alguna hermana está sufriendo, que hay cosas de abuso sexual en las familias, por ejemplo, ¿no? Y son de esas cosas, por ejemplo, que comentaba también la compañera, de que no se hablan, lo que no se habla, lo que no nos permitimos hablar, y pues es que aquí la escuela no es como una instancia para eso, ¿no? Y yo creo que sí debiera de ser, que debíamos de abrir espacios también para hablar de situaciones que nos competen como sociedad, porque para poder tener una inclusión más plena, una participación más imponente, ¿no?, yo creo que tendríamos que empezar a transformar también nuestros entornos familiares. Gracias. Pues yo creo que ya, sí, ya son las
y no porque no haya preguntas, porque seguramente todavía hay muchas inquietudes. Pero bueno, concluimos la presentación de este texto de la doctora María de la Luz Flores Galindo, Dicotomías de Género en la Ciencia, Política, Economía, Educación, y pues les agradecemos mucho su asistencia. Aquí está el texto, si lo quieren adquirir. Muchas gracias a Comunicación, muchas gracias maestra Laura, doctora Lourdes, muchas gracias María de la Luz por invitarnos, por convocarnos a reflexionar en torno a tu texto. Gracias, buenas tardes.